Voces universitarias. Realidad nacional en voces de expertos en temas de país desde la UES. Voces universitarias. La pandemia del COVID-19 ha afectado a la nación salvadoreña, no solamente en aspectos sanitarios, sino también en lo institucional. Los poderes del Estado no han logrado ponerse de acuerdo respecto a la creación de una ley que contenga los contagios y establezca una emergencia nacional que permita reactivar pronto la economía del país. Expertos de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales reconocen que hay una crisis jurídica institucional en el momento más difícil. Luego de más de 15 decretos sobre la pandemia, 13 ejecutivos y 2 legislativos, y más de 3 meses, no se ha logrado establecer reglas claras respecto a lo que se está viviendo ni lo que vendrá. Ante esta situación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado por segunda vez una resolución en la que explica que el Ejecutivo no tiene la facultad de restringir derechos, y por ello mandata a ambos órganos a ponerse de acuerdo en 4 días para crear una jurisprudencia. Es que la Sala no elimina totalmente cualquier normativa y deja sin herramientas al Ejecutivo como se ha planteado. De hecho, se dio una prórroga, ¿verdad?, de la vigencia del decreto 29, que es el que está en este momento todavía manteniendo la cuarentena. Y hay elementos fundamentales dentro de la sentencia que nos establecen principios que deben de respetarse aún dentro de un régimen de excepción. Por ejemplo, un principio fundamental es el principio donde se requiere el diálogo interinstitucional. Es decir, que en este caso hay funciones que están asignadas a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República y al Consejo de Ministros, y que estas competencias deben de ser respetadas por cada uno de ellos. Pero además es importante determinar que se da un mandato justamente a que se dé estas funciones en el ámbito de la colaboración. Por su parte, el director de la Escuela de Ciencias Jurídicas, Hugo Pineda, recuerda que el artículo 235 de la Constitución determina que cada órgano debe acatar las funciones de su Carta Magna. Depongan los intereses de grupo, de partidos o incluso caprichos personales para que realicen sus funciones en atención a satisfacer las necesidades de la población, en este caso una necesidad tan básica como la salud, pero también equilibrándola con el derecho al trabajo que sin duda alguna se ha visto severamente afectado con el manejo de la pandemia. A la decana Farfán le preocupa también el capricho de los poderes, que ni siquiera encontrar un consenso en lugar para reunirse obtienen. Que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en las disposiciones que son necesarias para atender la pandemia y que den lugar justamente a que la población conozca con certeza cuáles son las reglas a las que van a estar sujetos. Aquí hemos visto que nos acostábamos un día con una disposición y amanecíamos con otra. De repente habían suspensiones de decretos, había terminación de la vigencia de otros decretos y eso daba lugar a que la población se sintiese confundida y no entendiera. En este contexto, esta inestabilidad jurídica institucional es un mal mensaje para la comunidad internacional. No debería de ser el modelo de gobierno de este presidente un modelo como el de Donald Trump, por ejemplo. No necesariamente, porque no se fomenta el diálogo, se fomenta al final una confrontación permanente. En este gobierno, algo que hemos observado durante el último año es la manera en la cual se trata de ir simplificando a la población y a todo el espectro político únicamente en 2 sectores, entre los enemigos y los amigos. Y el espectro político es más amplio que eso. No se puede reducir entre los amigos del gobierno y los enemigos del gobierno. Por su parte, el experto en derechos humanos, Humberto Morales, aclara que en cuanto a exoneración de garantías constitucionales, deben hacer condiciones que justifiquen esto. Y pueden legitimarse, ¿verdad?, por el ordenamiento jurídico que protege, que reconoce y protege derechos humanos,
estos límites que se le puedan imponer a estos derechos deben de cumplir con unas determinadas condiciones, ¿verdad? O unos determinados requisitos. El primero de ellos es el que tengan, digamos, un objetivo que sea legítimo. Es decir, si una restricción a un derecho, por ejemplo, el que nos podamos movilizar, ¿verdad? O el que nos podamos desplazar libremente, o el hecho de que estemos obligados, por ejemplo, ¿verdad?, a estar sometidos a un control sanitario. Estas condiciones son: un objetivo legítimo. Las restricciones de derechos deben ser proporcionales y debe haber correspondencia con el objetivo. Deben tener resultados eficaces que deben ser comprobables. Las medidas aplicadas no deben discriminar. A todos deben aplicárseles estas restricciones. Deben estar claras las fechas en las que estas limitaciones se levantarán. Porque prácticamente todas las decisiones se han estado tomando a la deriva, sin un camino o un rumbo específico determinado, y eso definitivamente que termina afectando gravemente no solo la condición de salud de la población, sino también las condiciones que van a quedar con posterioridad a la pandemia. Y en este sentido, la UES se mantiene al servicio de la nación, no solo del gobierno y la asamblea, sino del pueblo salvadoreño.